Cardiología, así que todo lo que tenga que ver con el corazón, con lo clínico y obviamente con el deporte, el aire libre, Sí. el gym y todo eso. Está Carolina González. Caro, es un Caro, gusto como siempre ¿cómo tenerte. estás? Bienvenida, buenas tardes, buenos días. Mira la Buenos costumbre. días. Buenos días. Hola Dani, muchas gracias. Los chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo Siempre bien? La verdad que es un placer venir a visitarlos. Para Muy nosotros bien. es un placer. Y más ahora en esta época de la primavera con mucha más alegría porque está lindo. Está lindo, el clima. Está lindo. Antes que me olvide, y hablando de primavera y de lindo, está muy lindo esto que seguramente tenés que agradecer, porque alguien tiene que ver con eso, Alguien ¿no? tiene que ver, Así sí, es verdad, esta es la nueva línea, la línea colección de primavera-verano de ambos Who. Ahí Así que está. le mandamos un saludo Ajá. a los chicos de ambos Who Mirá. y a Julito, que es su creador. Por eso acá, bueno, estamos luciendo la colección de primavera-verano Buen de centro, ambos Who. Sí, buen centro no, tiraste pero- hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Muy ¿no? buen Sí, es centro. verdad, tienen unas cosas divinas los chicos. Es decir, para todo el personal de salud. Bueno, y hoy el tema ¿Qué tema es? ¿Cuál es el tema de hoy? Habíamos quedado Caro? la semana pasada que íbamos a hablar sobre las miocardiopatías. Ajá. Un tema que por ahí son esas modas transitorias, por ahí cuando Si hay... querés ahí, no, ahí está este mejor. más cómodo, sí, como Ah, sí, ustedes, ahí sí. está. Bueno, vamos a hablar sobre las miocardiopatías que son como temas de moda transitoria. Por ahí cuando hay algún caso en particular, todo el mundo, no, escuchá, ¿qué pasó? Mira, y después pasa porque pasó a otra cosa, o por ejemplo como Sí. la época del COVID en la segunda ola, Sí. que se hablaba de las miocarditis, y todo el mundo andaba angustiado, preocupado, nadie sabía exactamente qué era una miocarditis, pero todo el mundo estaba preocupado por Sí. eso y se quería hacer el chequeo. O ahora como hablamos, el caso particular de que a principios de agosto hubo un trasplante de un nene, digo yo, en realidad es un adolescente de 16 años, que decían que el chico tenía una miocardiopatía dilatada. Entonces, bueno, ¿qué es? Se lo ¿Qué confunde es? también con Sí. el tema de las cardiopatías, en realidad no es cardiopatía, sino el corazón de atleta, porque también es un tipo de adaptación. Entonces, por ahí vamos a hablar cuál es patológico, cuál es no, y el caso particular de este nene, que se hablaba de una miocardiopatía dilatada. Hay muchos tipos de miocardiopatía. Bien. Cuando yo digo miocardiopatía, en realidad es cualquier afectación del músculo cardíaco que produce que el mismo no funcione como corresponde. En el caso de este chico en particular, había una dilatación del corazón, el cual no podía cumplir su función de cámara y de bomba, porque el corazón lo que hace es dilatarse, se llena de sangre, eso es diástole, y cuando se contrae, se exprime y expulsa la sangre a través de la arteria aorta, y esa es la que llega sangre oxigenada a todo el resto de mi organismo. En el caso de este chico en particular, hubo una dilatación, es decir, un agrandamiento de sus cavidades, entonces el músculo cardíaco pierde esa fuerza contráctil, se deteriora lo que se llama fracción de eyección, que es la cantidad de sangre que expulsa por latido, entonces no puede cumplir su función de bomba. Y además el hecho de que se dilata también predispone a la aparición de focos de arritmia. Entonces este chico entró en lista de trasplante, Sí. se convirtió en una emergencia. Y bueno, después finalmente terminó siendo trasplantado en agosto de este año y bueno, tuvo una buena evolución, una evolución favorable y ya continúa bueno, con su vida no normal, sino con todos los controles. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto se detectó a raíz de un chequeo precompetitivo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo detectás? En este caso en particular se detectó porque el chico no sé qué deporte practicaba, creo que fútbol, entonces se pide en la escuela de fútbol un examen chequeo. precompetitivo, como también se pide en muchas escuelas, y ahí le detectaron que bueno, no había síntomas raros, el electro no había salido bien, se hicieron estudios más profundos y ahí se dio con esta patología en particular. ¿A qué va? A la importancia de hacer un control precompetitivo, tanto en los chicos, que uno dice, yo lo entiendo, porque como cardióloga y mi mamá pediatra, por ahí llegan las mamás que tienen que hacer el tour por ambos consultorios, doctora, otra vez, que siempre le piden qué para la escuela, qué para el club, qué para... Y yo sé, entiendo el disconfort, la molestia, porque a nadie le gusta ir al médico. Pero, Van de urgencia cuando les pasa algo, pero Sí. cuando está sano a nadie le gusta hacer el chequeo. Sí, pero pensás que nunca te va a pasar a vos No también, pensás que no te ¿viste? va a pasar a vos. Es una Pero realidad. durante la secundaria, además, a la mayoría solemos tener solamente ese proceso como chequeo, nada Nada más. más. Es Sí. verdad. O cuando Salvo son- que vayas a algún club a Claro, hacer algún sí. entrenamiento. O ahora lo están pidiendo en los gimnasios también. Claro, Depende sí. del tipo de entrenamiento que uno Sí. haga. Pero es verdad lo que decís, porque cuando son chiquitos, durante el primer año, control. Sí, sí, Después, los primeros años hay unos cuantos controles, después desaparece, como que no se... Solamente cuando está resfriado, cuando está enfermo, va, y después nunca más. Nunca más, es verdad. Durante la adolescencia hay que verlo como una oportunidad para hacer un chequeo de salud, detectar enfermedades que pueden ser prevalentes por la edad. A veces
tonteras, problemas de la vista, problemas con el crecimiento, es una etapa hormonalmente muy activa, entonces pueden aparecer problemas relacionados con el crecimiento, problemas de columna, que después de grande, te dijeron que tenés una escoliosis, no, nunca en la vida me revisaron la espalda. Entonces, es un momento para entender que es la oportunidad para hacer un control de salud, detectar enfermedades prevalentes y hacer una actividad preventiva. Encontré esto, bueno, hacemos tal cosa. Claro. En este chico en particular se encontró una miocardiopatía dilatada. Es raro, ¿sí? Pero en el caso que se encuentre, tiene riesgo de muerte súbita. ¿Sí? Porque, ¿por qué digo que las miocardiopatías son enfermedades prevalentes? Porque cuando muere un chico, ay, no, murió fulano de tal, qué horror, todo el mundo se estresa, todo el mundo se angustia, pero cuando hablamos de prevención, nadie quiere tomar cartas en el asunto. Entonces ya cuando pasó, ya todos nos angustiamos, ya todos nos ponemos mal, son noticias nacionales, se conocen en todos lados, pero bueno, hay que prevenir, ¿sí? El riesgo de muerte súbita es bajísimo. Ahora, pero te pregunto, ¿hay alguna manera Sí. de saber? Que una persona tiene... Sí, no sé si me Sin explico. hacer- Sí, sin irme a un chequeo. Claro, es decir, por ahí este síntoma puede reflejar que Sí. sea Pueden aparecer, a ver, en primer lugar, si yo tengo algún antecedente familiar, o sea, algo muy importante, por ejemplo, que te diga que lo hacemos siempre cuando hacemos el chequeo precompetitivo, ¿tenés algún familiar directo, mamá, papá, abuelo, algún tío que haya fallecido joven, menos de 45 años, de una causa que todavía no se sepa? Entonces eso lleva un factor de riesgo muy importante, porque un familiar joven, menos 45 años, que se murió de algo raro, que no sabe, algo del corazón. Entonces eso es un factor de riesgo así como para abrir así los ojos y prestar atención a hacer un chequeo. Tener dolor de pecho, falta de aire, agitación, haber tenido algún episodio de desmayo, que nosotros llamamos síncope, ya sea en contexto de ningún esfuerzo o haber hecho algún tipo, o sea, me desmayé jugando al fútbol. ¿Qué te pasó? Y no sé, de la nada, me sentí mal, me faltó el aire, me duele el pecho, me desmayé. Bien. Y después te hiciste lo contrario, no, bueno, después me sentí bien. No. Entonces esos son pautas de alarma de tener algún tipo de sintomatología. Algún antecedente familiar o que tu mamá diga, mira, cuando era chiquito tenía algún soplo, bueno, no, después no lo controlé hasta que tuvo el año de edad y después no lo controlé más porque se sentía bien y no tenía ningún síntoma. Entonces, por ahí pensar un soplo o algo que tenga de chiquito que después no me lo controlé más. Bien. El antecedente familiar, o eso es lo que nosotros hablamos para cardiopatías congénitas, podemos decir, cuando estamos hablando de alguien joven. Perfecto. Porque menos de 35 años se pone un rango etario. Si yo tengo riesgo de algo menos de 35 años, son las cardiopatías congénitas. A partir de los 35 años, ay Dios, nosotros estamos acá en este rango, ustedes están para allá, nosotros para acá. Todavía estamos- Justo todavía estamos- acá, la mitad de la mesa. Todavía estamos de este lado. Entonces, a partir de los 35 años, el riesgo de muerte súbita es más por cardiopatía isquémica, o sea, por tener un evento, ya sea un infarto, un preinfarto o algún tipo de arritmia desencadenada por alguna zona de mala irrigación. Bien. Entonces, ¿de qué me puedo enfermar? Va a depender mucho del grupo etario y obviamente que tenga otros factores de riesgo. Sí, por supuesto. Que sea diabético, hipertenso, que fume mucho, que sea sedentario, obeso, mal estilo de vida, el antecedente de alguna patología previa, COVID, o sea, obviamente que hay que hacer todo este tipo de interrogación. Si yo tengo todos estos antecedentes, en el examen clínico me encuentran algo, soy hipertenso, se siente un soplo que antes no tenía, en el electro se ve algo, o sea, lo básico, es el electrocardiograma, que incluso a los chicos se los pedimos, a los adolescentes se los pedimos. Yo puedo detectar alguna arritmia, puedo detectar, uno ve y dice, ¿cómo pueden ver cosas en esas rayitas que están viendo? No sé qué. Sí, que esto se hizo también mucho más conocido por el tema del COVID, ¿no? Claro. Se veían, por ejemplo, algunas personas detectaban focos de arritmia, o a veces decían, mira, ¿vos sabías que tenías algún arritmia, que tenías un bloqueo? No, porque nunca en la vida me hice un electro. Claro. A veces se lo hacen cuando ingresan a trabajar a algún lado y después nunca Nunca más. más. A Sí, veces verdad. ni te lo entregan, te dicen, no, está todo Sí, bien, ya está. ¿me entendés? Nunca te enteraste. Después, como en el caso de este chico, se le hizo un ecodoppler, que el ecodoppler ve la parte estructural, por decir de alguna manera, del corazón, el tamaño de las cavidades, cómo funcionan las válvulas, si hay algún soplo, si está dilatado o no, el espesor del músculo cardíaco, porque ahí aparece otro tipo de miocardiopatía que se llaman hipertróficas. De hecho, un caso de un chico que falleció tenía una miocardiopatía hipertrófica, que esas predisponen a las arritmias o también pueden producir obstrucción al tracto de salida del corazón, que se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que tiene altísima tasa de muerte súbita, ¿sí? Predispone a las arritmias
Y es bajo el porcentaje. En alguien menos de 35 años es del 0,5 por cada 100.000 habitantes. Y en alguien más de 35 es de 1 a 1,5. Es bajísimo. Pero bueno, cuando aparece, son todos estos casos que son tan novedosos, tan llamativos, que todo el mundo se angustia, que todo el mundo se quiere hacer chequeo, que todo el mundo entre en conciencia. Pero hay que tener en cuenta que podemos prevenirlas. O sea, hacemos un chequeo, consultamos cuando algo nos llama la atención. Si de repente no hacía nada de actividad física y quiero empezar y yo ya tengo factores de riesgo, me voy a hacer un control con el cardiólogo, con el deportólogo, con el clínico, con quien ustedes quieran. Total, todos los estudios se los van a terminar pidiendo. Sí. Y si aparece algo, tengan en cuenta que se lo puede, como en el caso particular, hacer un tratamiento y, bueno, el mejor control evolutivo, que en este caso, bueno, era algo que no había otra solución, claro. Porque este chico, lamentablemente, este tipo de cardiopatías no mejora con el tratamiento y sí o sí tuvo que ir a un trasplante. Tuvo, bueno, al final un final feliz, pero hay pero cosas ya un poco más complejo, un poco digamos. más complejo, claro. Porque, bueno, tuve la suerte que se lo detectó. Y hacer la salvedad de que es totalmente diferente del corazón de atleta. En este caso no hay una patología de base, no hay una enfermedad estructural, sino que es una adaptación fisiológica al deporte que yo practique. Bien. Por ejemplo, si la persona es un running, que hace un deporte de resistencia, ellos suelen tener por ahí, obviamente estamos hablando de alguien que va a correr a nivel elite, o sea, no es que voy a correr los fines de semana. Al parque, no, alguien, estamos hablando de competencias y demás. Competencias de alto nivel elite, suelen tener estos corazones dilatados, pero la diferencia es que su músculo está sanito, ¿sí? No hay, o si hay alguna valvulopatía, son leves, y la fracción de eyección, que es el punto de corte que hablamos en el otro, es normal. Claro. ¿Sí? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los que hacen levantamiento, alguien que hace levantamiento olímpico o un halterofilista, o a veces por ahí deportes intermitentes, como que sea tal vez el crossfit o los deportes mixtos, pueden tener engrosamiento del músculo cardíaco. El corazón es un músculo, igual que tu cuádriceps, que el tríceps, y que si recibe una sobrecarga, se va a adaptar. Y la adaptación fisiológica es el engrosamiento de sus paredes. Pero a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, es un músculo sano, que no tiene alteración de la relajación, que no tiene obstrucciones a los flujos de salida y que funciona bien. Entonces, diferenciemos la miocardiopatía por alguna patología de esto que es una adaptación fisiológica. Los otros estudios obviamente van a salir normal. Ese engrosamiento del músculo en ningún momento debería traer ningún tipo de... En el caso de que sea una persona que sea por deporte, no debería traer ninguna patología porque es un músculo sano. Y si esta persona dejara de entrenar, el músculo debería reducirse. Bien. ¿Sí? Diferente de, por ejemplo, el engrosamiento de alguien que tiene una miocardiopatía hipertrófica congénita, o de alguien que, por ejemplo, es un hipertenso, que ya a la larga desarrolló esta patología. Ya el músculo está grueso, está fibrótico y ya no reduce. Claro. ¿Sí? Pero anda a decirle a alguien de élite, mira, no vas a entrenar por 6 meses hasta que vuelva el corazón a su normalidad, cosa que veamos si es normal. Bueno, yo me acuerdo el caso del que tuvo problema en el corazón, el Kun Agüero. Claro, bueno, Sergio él tiene una arritmia. Claro. Que sabés que lo atendió, te lo había contado una vez, Alejandro Palazzo en Barcelona. Barcelona, claro. Así que fue un tema. Tuvo que dejar el fútbol directamente porque tuvo que dejar. Corría riesgo. De todos modos, él sí sabía, porque en los estudios previos ya le habían dicho que tenía esta arritmia. Entonces, muchas veces por ahí se lo controla y ve que se hacen pruebas ergométricas, o sea, de estrés. Se ve con qué tanta frecuencia o a qué intensidad aparecen y bueno, se hace un cálculo de riesgo a ver qué probabilidad hay ahí que en un evento aparezca. Bueno, a él ya le apareció ya de grande, pero él sí la sabía. Claro. Sabía que... Claro, pasa que a uno le sorprende, ¿viste? Para decir, bueno, con un Agüero, deportista que nació, está con una pelota en clubes y demás, como que a uno lo sorprende, pero claro, pero este caso lo supimos, lo entendemos, seguimos sus paso a paso, incluso él estando dentro del stream sufrió la alerta de... Claro, pero ¿cuántos casos hay de futbolistas que han muerto en plena actividad y después se termina sabiendo lo que sucedía? Pasó en Atlético. Pasó con Balanta. Y chicos jovencitos. Sí, el chico del rugby el año pasado, cuando fue. También. Sí. Ha pasado. Por eso lo sorprende uno más porque son deportistas, ¿viste? Vos decís, caso de futbolista, bueno, deportes de elite, ¿no? Que todo el tiempo se están haciendo chequeo, que tienen todo en la mano y le llaman la atención. Disculpen, yo sé que ya tenemos que despedirla, Caro, pero antes de que la despidamos, ayer cuando estábamos charlando qué tema ibas a traer, me dijiste una frase que me parece fundamental que la repitas y es, yo
reniego mucho con las mamás o los papás que hacen que los médicos les den el apto a su hijo sin chequearlos. Es verdad. ¿No? Porque la importancia del chequeo que me contabas que me pareció fundamental. Hay que entender que el apto físico en realidad es un documento médico legal, porque yo te estoy poniendo la firma. En realidad no debería decir apto físico, porque aptitud física es si sos apto para correr, para saltar, en realidad es un certificado o constancia de salud, en la que yo te estoy poniendo firma y sello mío de que acá esta persona está apta para practicar un deporte sin riesgo cardiovascular. Entonces, mucha gente cree que es un trámite cuando en realidad es un documento médico legal. En el caso de un paciente adulto, contrato entre el paciente y el médico que dice, está ok, que vos me dijiste toda la verdad cuando yo te interrogué. Bien. Y en el caso de un niño, de su mamá que te cuenta toda la verdad y a veces te dice, Doc, pero no me lo firma que está todo bien. Sí, es la típica. Es sanito, ¿me entendés? Sí, es la típica. Bueno, yo trabajo en el hospital, chicos, es moneda corriente que te agarran en el pasillo. Che, no me firmás, vos sos de cardio, no me firmás acá que para que juegue al fútbol. No, hay que entender que y es muy poco probable, o sea, porque dijimos que el riesgo de muerte súbita es bajísimo, pero puede pasar. Cuando pasa uno se lamenta y es un gran problema para el profesional que te firmó, ¿me entendés? Entonces es gravísimo. Bueno, acá está buenísimo esto de las dos partes. Claro, lo que decía ella de los padres y lo que decís vos desde también tu lugar, tu rol de profesional. Hace poco se conoció y no hubo demasiada repercusión, pero una chica que viajó a Bariloche con el viaje de egresados y terminó muriendo allá. Totalmente. Y que había detrás un certificado de, no, está bien, está perfecta, pero realmente tenía un problema de base que iba a traer complicaciones y lamentablemente terminó falleciendo. O sea, y después, eso lo decimos, cuando pasa, es bajísimo el riesgo, pero cuando pasa todos se lamentan y ¿qué podríamos haber hecho? Esto. Y era evitable. Y probablemente se detectaba. De verdad que por eso ayer cuando hablábamos mucho con Caro, yo digo, este es el punto. Es el punto y es el momento. Porque todos nos quejamos. Yo he sido mamá que he tenido que hacer 800 lugares recorridos. No, que la verdad que cuando tenés uno, bueno, pero tenés 3 changuitos que tenés que ir para todos lados, la verdad que es como medio, es un poco pesado el tema. Pero es prevenir. Es prevenir. Nos guste o no, es prevenir. Y eso es fundamental. Creo que lo hemos aprendido en la pandemia y creo que lo tenemos que seguir llevando a cabo. Prevenir. Como nos lavamos las manos, como nos lavamos los dientes, como hacemos, tenemos que prevenir. Eso tiene que ser así. Así que valga este mensaje y esta columna para eso. Para eso. Gracias, Caro. ¿Dónde te encuentran? No, antes de que se vaya, que te diga. Claro, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encontramos? Te voy a reclamar acá como televidente, voy a reclamar. Hay ahí un video que subiste con las chicas estas que hacen, ¿cómo se llama? Las chicas, las que hacen los desafíos. Sí. Pongamos cosas que podamos cumplir todas. No empecemos con ese tipo de desafíos porque si no, no vamos a seguir. No. Palpitando la primavera. Súper divertido. Consta que este es un challenge que hay en internet. O sea, lo hizo mucha gente. Ahí lo encontraron ellas y saben que yo soy fanática de Karol G. Pero pongamos cosas que yo con mi hermana, las dos a 4 pies, no podíamos terminar, no terminamos nunca. Hay un montón de gente que lo hizo. No me vengan a mí. Se prenden las chicas. Mirá esto, ya hace como 30 minutos que están ahí, no, basta. ¿Dónde te encuentran, Caro? Estamos en el Centro Médico Ciudadela, que es la Valle 2245, y a la par, como siempre decimos, actividad física y salud van de la mano, más gimnasio, movimiento, alegría y salud a la par, y pueden sacar turno al 435-8803, donde los atiende la señorita Griselda, amiga personal de El Bambino. Bien, y me encanta. ¿Está yendo El Bambino? Cumple con... Sí, no, él cumple con todos los controles, ¿no? Él se porta de 10, ¿no? Es gran paciente, muy buen tenemos paciente. que seguir su ejemplo. Necesite hacer tal cosa, él va... Tendrían que seguir mi ejemplo ustedes. Hay que seguir los ejemplos. Y ya se va a ¿Usted venir. se hace chequeos, Santi? Porque cree que yo a esa edad tampoco me hacía chequeo. Creía no que... No le queda otra. No, sí, me dice, hace poco me dice. Pero porque te lo piden, seguro, te lo exigen de algún lado. No, me dice, porque tengo familia que viene con complicaciones de ese tema. Bueno. Entonces sí, y dentro de hago, poco, de verdad, me hago todos los años. Dentro de poco vamos a tener que hablar porque ya viene en Tucumán, que hace mucho tiempo, con el doctor Félix Almiró,
Perón, se creó la Ley de Medicina al Deporte. Así que entre el 1 de noviembre y marzo, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, no debieran no debiera porque vas al parque y están todos jugando a la pelota a las 2 de la tarde. Pero la Ley de Medicina al Deporte. Eso tendremos que hablar, la próxima hablemos de eso, por favor. Me parece bien. ¿Cómo nos cuidamos con el calor para hacer la actividad física? Sí, hay que cuidarse. Gracias, Caro. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. La despedimos a Caro.